¿Qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes aquí a un nuevo episodio en el podcast del CUS. El día de hoy vamos a tocar un tema de suma importancia y que creo que no tiene el peso que debería. ¿Cuándo ir a terapia? Y para esto nos va a estar acompañando el maestro Alan García Martínez. Maestro, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, ¿qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Muy bien también. Primera vez que nos acompaña, muchísimas gracias por darse el espacio de venir aquí y me gustaría que se presentara un poquito con el público. ¿Desde hace cuánto pertenece aquí a la familia del CUS y de dónde egresó? Tengo 9 años aquí en el centro universitario y tengo 12 que egresé de aquí también de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Me especialicé en cognitivo-conductual, la terapia cognitivo-conductual, y actualmente acabo de terminar la maestría en Ciencias en Salud Pública. Perfecto, pues muchísimas gracias por estar aquí. Él también es el jefe del área de psicología de aquí del Centro Universitario de Salud, entonces tengan plena confianza en que todo lo que nos diga está basado en evidencia y en toda la experiencia que él tiene como psicólogo. Y pues vamos a empezar con todo. Quiero preguntarte, ¿qué es la terapia y cómo sirve o de qué manera ayuda a las personas el ir a terapia? Bien, pues la terapia psicológica es un espacio profesional y colaborativo, ¿no? No es nada más acudir y mágicamente se arreglan nuestros problemas, sino también es uno como paciente pues poner de nuestra parte en trabajar los aspectos que queremos o que necesitamos pues aliviar en nuestra vida, ¿no? Principalmente lo que yo concibo en la terapia es aumentar la calidad de vida en lo que nos está sucediendo, ¿no? Muchas veces pensamos que es cuando ya estamos tocando fondo, cuando hay una crisis, cuando hay una situación muy grave, pero no, muchas veces también tiene que ver con cuestiones de desarrollar alguna habilidad, algunas cuestiones laborales, de relaciones, ya sea de amistades, de pareja, etc. Entonces, la terapia funciona como un espacio para aumentar la calidad de vida, si lo podemos resumir en unas palabras. Perfecto. ¿Y existen algunas señales que te indiquen es momento de acudir con un profesional o necesitamos esperarnos como, bueno, ahorita dijiste que no, ¿verdad? Pero ¿cuándo podemos nosotros decir, bueno, creo que es momento? Lo podría también dividir en dos bloques. Uno Ok. puede ser las señales emocionales, ¿no? Cuestiones de tristeza, desesperanza, ansiedad, ¿no? Cuando ya empezamos a notar señales de no poder dormir, de dificultades, no sé, al manejar nuestras emociones en general, ¿no? Entonces ahí podríamos estar hablando de que necesitamos un espacio, no nada más que un amigo nos diga que le echemos ganas, que nada más nos den una palmadita en la espalda, ¿no? Un espacio realmente, como te comento, ya profesional donde trabajemos como técnicas específicamente. Y por otra parte, otro bloque sería las cuestiones de las habilidades, ¿no? Cuando, no sé, si estamos en la escuela y nos da pena hablar frente al público, cuando a lo mejor por cuestiones de nuestra personalidad, pues no se nos da algún trabajo, no podemos conseguir ciertas metas, que como tal a lo mejor no se siente como un problema, pero es algo que nos impide pues a seguir avanzando en nuestro éxito como personas, ¿no? Ok, y por ejemplo, todas estas cositas que nos mencionan, creo que hay personas que lo pudieran tomar como si fuera un signo de debilidad. ¿Qué les dirías a esas personas que dicen, no, yo no voy a terapia porque eso es para personas débiles? Pues principalmente una cuestión de fortaleza es el saber cuándo pedir ayuda. La debilidad, pues sí, muchas veces también tiene que ver con cuestiones culturales, ¿no? De uno hacerse el fuerte, de uno puede con todo, lo cual habla también de una resiliencia, que es una palabra muy importante en la psicología, ¿no? El poder afrontar las dificultades, salir adelante, pero pues ya tenemos, pues bueno, afortunadamente de un tiempo para acá se ha quitado el estigma también de acudir a terapia, ¿no? Entonces, poco a poco también esa palabra de debilidad va perdiendo fuerza, se va haciendo más débil justamente. Y pues bueno, creo que es eso, ¿no? Que el saber pedir ayuda también es un signo de que somos inteligentes, somos fuertes, de poder sobreponernos a las situaciones que nos están pasando. Ok, sí, pues de ponernos primero, ¿no? Claro, completamente. Y para ir a terapia, la manera en la que funciona es correctiva o también se puede ir a terapia por prevención. Sí, muchas veces se piensa que es cuando ya tenemos un problema, tocamos fondo y hay que corregir, ¿no? Muchas veces me ha pasado o he conocido casos que los padres de familia llevan a sus hijos porque tienen problemas de conducta, porque hay situaciones que quieren arreglar, ¿no?
cuando pues muchas veces también son síntomas, la conducta de problema es un síntoma de que hay algo en casa que está pasando, ¿no? Entonces, algo que se ha empezado también a fomentar es esta parte preventiva, ¿no? El desarrollar habilidades para los padres, para que en lugar de tener que batallar con las conductas de los hijos, pues se vaya formando mejor comunicación, mejor interacción y dinámica en la familia. Entonces, ahí también podríamos hablar de una terapia preventiva, ¿no? Cuando no hay un problema en específico como tal, pero más bien me estoy enfrentando a una situación nueva en mi vida, ¿no? Ya sea un trabajo, ya sea un nuevo miembro de la familia, ya sea un cambio de domicilio, ¿no? Todas esas cuestiones que sé que van a pasar en algún momento, pues también es preventivo. Hay otro tema, por ejemplo, que últimamente ha sonado mucho y es el de tanatología. Y es pues, espacio donde se trabaja con el área de la muerte, ¿no? Como tal. Entonces muchas personas tienen este miedo a qué pasa después de la muerte, cómo afrontar tanto la propia muerte como el de un ser querido, ¿no? Y este profesional de psicología que se especializa en tanatología puede también trabajar estos miedos, esta forma de afrontar cosas que aún no pasan, ¿no? Pero que pues todos tenemos que pasar en algún momento de nuestras vidas. Sí, sin duda. Y fíjate que qué padre que lo mencionas porque yo lo he visto. O sea, hay personas que conozco que han dicho, se viene esta situación en mi vida. Por ejemplo, me tocó de un conocido que, oye, voy a ser papá. Y dije, o sea, qué fuerte, ¿no? Claro. Me dijo, pero necesito prepararme, necesito tener esa versión mía que pueda ofrecerle algo a mi hijo. Y dije, no, pues adelante. O sea, qué bueno que te estás dando cuenta que va a ser un cambio que definitivamente va a repercutir en toda tu vida y que te estás preparando para darle lo mejor a esa persona. Sí, no, y eso es también pensar no nada más en uno mismo, sino en si yo estoy bien, pues va a estar todo mi contexto también de mejor manera. Que también lo podemos ver, por ejemplo, orientación vocacional es un tipo de terapia, ¿no? O sea, a lo mejor no me está yendo mal en la escuela, no me está yendo mal en mi vida, pero no sé qué estudiar, entonces puedo ir a orientación en psicología para que me digan, pues bueno, eres bueno en este tipo de áreas, tienes este tipo de aptitudes, de habilidades, y eso te puede ayudar a irte por este camino, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones que se pueden trabajar antes de que te pase o que llegues a una tipo crisis, ¿no? Ok. Mira, qué padre que lo mencionas, porque también eso es algo que yo siempre he pensado, que 2 años de preparatoria no te preparan para Claro. decir, quiero hacer esto durante toda mi vida. Y luego llegan este tipo de crisis, por ejemplo, personalmente a mí me pasó, cuando estaba en la prepa, yo dije, bueno, voy a estudiar medicina. Y estoy consciente de lo que va a ser, estoy consciente de que es un gran reto, pero yo creo que puedo. Y entras a la carrera, te das cuenta que funciona totalmente distinto a la prepa. A lo mejor antes no me esforzaba y aquí me tenía que esforzar el triple. Entonces, todo esto te empieza a bombardear de ideas, a bombardear de pensamientos negativos, incluso a dejar de creer en ti, que si no tienes una red de apoyo lo suficientemente estable para que te ayude o un profesional de la salud con el que puedas acudir a la terapia, te puedes derrumbar y los escenarios pues pueden ser catastróficos. Sí, claro. O sea, desde bajar tus calificaciones, que a lo mejor puede ser lo mínimo, por así decirlo, pero eso también te puede llevar a la deserción escolar, a perder el rumbo incluso de lo que quieres hacer con tu vida, ¿no? Cuando, sí, definitivamente a los 17 años, que a veces 17, 18 años que salimos de la prepa, no tenemos muy claro, pues, realmente qué es lo que queremos. Entonces, este tipo de espacios de orientación, de consejería, pues te sirven bastante. Uno, para tomar habilidades que pues a lo mejor no tienes en ese momento, y pues para también conocerte un poco más, que ese es otro tema también importante de ir a terapia. Me han preguntado tanto pacientes como amistades, ¿puedo ir a terapia nada más para conocerme a mí mismo? Por lo mismo que se escucha no, pues a terapia nada más vas cuando tienes un problema de depresión, de ansiedad, ¿no? Y sí, les comento que a terapia también se puede ir desde para hacer catarsis de lo que sientes, ¿no? Que es una forma también importante de tener un espacio donde poder desahogarte. La terapia también puede ser un espacio para conocerte a ti mismo. Me han comentado o preguntado, pues, entre pacientes, familiares, si pueden acudir a terapia nada más para eso, porque no tengo ningún problema, pero pues quiero conocerme más. Y sí, la respuesta es sí, ¿no? No necesariamente tienes que estar en una crisis o ya en una situación muy compleja. Es muy importante ir conociéndonos a nosotros mismos. Y hay un libro que
debate varias teorías, bueno, conductismo y psicoanálisis, pero llega a la conclusión de que hay una unidad de análisis en la psicología en común, que es la personalidad, ¿no? Y la personalidad es algo que se trabaja en general, ¿no? La corriente que tengas de experiencia, lo que trabajamos en psicología es con la personalidad. Y la personalidad se construye con hábitos, con creencias, con el concepto que tú tienes de ti mismo. Y pues no puedes saber cuál es tu personalidad si no lo vas descubriendo, ¿no? Pues digo, uno lo va descubriendo a lo mejor conforme vas avanzando en la vida y te vas comprando una idea de lo que tú eres. Pero si nunca lo exploras un poco más a detalle, si nunca lo confrontas incluso, también no vas a conocer como pues esa realidad que a veces hay debajo de una máscara que nos vamos poniendo, ¿no? Y me refiero a, no sé, nosotros que somos del área de la salud, pues a veces nos ponemos una máscara de tenemos que ser completamente saludables, ¿no? Que tenemos que tener ciertas exigencias o cumplir ciertas exigencias a la sociedad. Y pues digo, a veces son cuestiones positivas, ¿no? El hecho de pues mantener un estilo de vida saludable, etcétera, etcétera. Pero vaya, si eso lo transformamos a lo mejor a otras áreas que exigen otro tipo de cuestiones o te compras un autoconcepto, pues no sé, de que ya va por ese camino y no lo cuestionas, no lo confrontas, pues nunca tienes la posibilidad también de reinventarte, de transformarte o de pues realmente descubrir quién eres, no nada más por la exigencia de la sociedad, sino por lo que tú quieres ser, ¿no? Entonces, terapia también es un espacio donde te permite conocer áreas que a lo mejor nunca habías pensado de ti mismo, explorar a lo mejor cuestiones de tu infancia que tal vez estaban ahí un poco pues escondidas y que pues probablemente te impedían también lograr ciertas cuestiones, ¿no? Estar un poco más tranquilo, o volvemos a lo que decíamos al principio de aumentar simplemente tu calidad de vida. Hay momentos donde no sé, hace clic una idea y a partir de eso cambian muchas cosas en tu vida. Entonces, ir a terapia muchas veces es eso, es hacer clics con cosas que probablemente ahí estaban, pero nunca las habíamos analizado. Y pues, al hacerlas conscientes, ¿no? Es cuando cambian las cosas. Sí, pues yo trato como de resumirlo en descubrirse. O sea, yo que sí tengo un proceso de terapia que realmente llegué ahí por querer conocerme. O sea, leyendo y hablando con gente descubrí que hay cositas que dije, ¿y de dónde vendrá? O ¿por qué reacciono así a ciertas circunstancias? Y dije, ¿sabes qué? Me quiero conocer, quiero saber de dónde está el porqué. Digo, también es muy personal eso, o sea, Claro, trato siempre de buscarle un porqué o una justificación a las cosas. Entonces, eso me llevó ahí, pero está padre. Y hay veces donde sí terminas con un sentimiento negativo, o a lo mejor, o no llamarlo negativo, pero no sé, enojo o tristeza. Pero hay otros donde terminas la sesión y terminas muy feliz, muy contento. Y creo que todo esto, pues te va nutriendo a saber quién eres, que al final del día, pues conocerte a ti mismo, creo que está todavía más difícil que conocer a una persona nueva, porque pues eres tú y con tus defectos, con tus virtudes, te tienes que aceptar. claro, completamente. Y aceptar también a veces, muchas veces implica el cambio, ¿no? O sea, aceptar que soy una persona enojona y eso me dificulta una interacción o un trabajo, pues bueno, estoy aceptando esto para poderlo cambiar, ¿no? También si no aceptamos quiénes somos o qué tipo de conductas tenemos, nos impide evolucionar a ser otras personas, ¿no? Que hay una frase dentro o sea, como la parte del desarrollo humano que pues siempre nos podemos seguir evolucionando, cambiando, mientras sigamos vivos, ¿no? Y esa es también una esperanza muy padre, el hecho de, pues aunque tenga 50, 60 años, siempre me puedo seguir reinventando, pero pues tengo que conocerme y aceptarme para poder lograrlo, ¿no? Sí, claro que sí. Y tengo una pregunta que creo que pudiera ayudarte a ti, que a lo mejor estás un poco indeciso en si ir o no a alguna terapia, que es, ¿qué, qué esperar de una primera sesión? ¿Qué sucede la primera vez que me siento yo en este espacio llamado terapia? Muchas preguntas al principio. Creo que es lo que se puede esperar. Y depende un poco de la corriente, pero lo que se hace principalmente pues es, o sea, yo como terapeuta conocer al paciente, ¿no? Entender un poco de su contexto, un poco de pues cuál es la situación por la cual viene por acá y por qué en este momento, ¿no? Por qué
no hace 2 meses? ¿Por qué no esperó un poco más? Muchas veces es importante entender por qué ahorita se dio la oportunidad, por qué ahorita tuvo la posibilidad de acudir, que es otra cuestión, ¿no? O sea, aunque cada vez es un poco más accesible, pues la terapia sigue siendo en algunos puntos un privilegio, ¿no? El que todas las personas puedan acudir, ya sea por recursos o por espacios. Entonces, lo que se puede esperar es, pues, esa parte, ¿no? De tener alguien que te esté, pues, preguntando un poco del contexto, conocerte un poco más, para saber a partir de eso qué es lo que se puede seguir haciendo en las próximas sesiones. Ok, y solo, bueno, ahorita nos mencionaste que como dividirlo en 2 bloques, en el cognitivo y el psicoanálisis, eso se refiere a que hay distintos tipos de terapia y cómo saber cuál es el indicado para mí. Depende mucho de la situación por la que yo esté pasando, es el tipo de terapia que probablemente me vaya a servir más, ¿no? Principalmente, más que cognitivo y psicoanálisis, podríamos hablar de terapia clínica, ¿no? Que es cuando ya tengo una situación, alguna cuestión de ansiedad, de depresión que me gustaría tratar, pues ya depende cuál es el enfoque que más me pueda sentir más cómodo. Pero hay también neuropsicología, que es para cuestiones a lo mejor del desarrollo, de aprendizaje, hay de orientación vocacional, hay gestalt, vaya, hay muchas corrientes que nos pueden ayudar, ¿no? Aquí mucho tiene que ver, una, con lo que yo estoy viviendo en ese momento, definir qué es lo que estoy buscando y asesorarme principalmente, por ejemplo, en las clínicas del CUS. Algo que podemos hacer es, pues, una primera entrevista, conocer la situación y a partir de eso también orientar un poco al paciente a, mira, esto te conviene más o tú requieres este tipo de atención, y pues una canalización, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las clínicas del CUS, algo que se hace, pues como somos primer nivel de atención, lo que se realiza pues son entrevistas para también determinar qué es lo que el paciente necesita en ese momento, ¿no? Si es a lo mejor una orientación, si requiere a lo mejor un tipo de atención más específico, ya sea en neuropsicología, ya sea, no sé, a lo mejor algo de cognitivo-conductual más específicamente, psicoanálisis, ¿no? Ahí lo podemos detectar, o si requiere otro tipo de nivel, ¿no? Ya algo de psiquiatría, ¿no? Que requiera un poco de acompañamiento médico además. Entonces, esa es la ventaja también de poder acudir a este tipo de clínicas donde, pues, hay un trato también de primera atención, ¿no? El primer contacto. Muchas personas, pues, no sabemos realmente en qué momento o a dónde acudir. Entonces también nosotros podemos fungir como esa labor, ¿no? De orientar y pues canalizar hacia otros espacios. Perfecto. ¿Y el CUS cuenta con el departamento de psicología en todas sus clínicas? Sí, en las 7 clínicas, en Guadalupe, en Apodaca y en Ciénega de Flores, contamos con personal de psicología completamente capacitado, completamente humano, que creo que también esa es una cuestión que no nada más es pues un paciente más, sino también es entender qué es lo que está viviendo, ¿no? Y eso es parte muy importante en el trabajo de psicología, porque pues es un vínculo a final de cuentas. Es donde la persona también se va a descargar cuestiones que probablemente no ha platicado con nadie, entonces esa conexión también es muy importante, y pues sí, contamos con psicología en todas las clínicas. Perfecto. Y bueno, algo que es sello y nos distingue a nosotros aquí en el podcast del CUS es un mensaje de despedida hacia el público de parte del invitado. Entonces, si nos puedes apoyar con eso, te lo agradecería bastante. Pues los invito a atreverse a explorar un poco más de ustedes mismos. No es necesario tener que estar al borde de una crisis o en una problemática muy fuerte para acudir a terapia. Como lo estuvimos comentando ahorita, pues realmente es un espacio donde nosotros podemos reinventarnos, ¿no? Y eso es algo muy preciado que nos podemos regalar a nosotros mismos, el hecho de poder conocernos cada vez más. Y pues los invito más bien a que puedan acudir ya sea a las clínicas del CUS, obviamente, o a cualquier espacio que ustedes consideren apropiado, ¿no? En psicología, para que puedan simplemente aumentar su calidad de vida, que ese es el punto importante de la terapia, ¿no? Al final de cuentas. Perfecto, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir todo tu conocimiento. De verdad, espero que no sea la última vez que nos acompañes. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y a ti, que permaneciste durante todo el episodio, también te lo agradezco y te invito a que reflexiones acerca del tema, porque la terapia no es el último recurso.
puede ser el primer paso para reencontrarse contigo. También tenemos disponible el WhatsApp 812-360-5036 por si necesitas algún tipo de orientación, ahí te vamos a derivar al área de salud que mejor te corresponda. Te invito también que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras como Centro Universitario de Salud UANL o @CUS UANL. Y recuerda que en el CUS te cuidamos de cerca.